Pocas veces la historia nos muestra un destino tan brillante y a la vez tan trágico. Es el relato de una joven reina famosa por su belleza y su intelecto, que fue coronada 3 veces, pero que acabó perdiéndolo todo otras 3. María Estuardo, por sangre y destino, gobernó 2 reinos, pero terminó sus días en el cadalso por orden de su propia prima, la reina inglesa Isabel I. Su vida no es el drama romántico que suelen pintar los novelistas, sino un thriller político complejo y una lección brutal sobre cómo la ambición, el amor y las guerras religiosas pueden destruir incluso a los gobernantes más poderosos. Hoy seguiremos los pasos de la reina escocesa que se convirtió en leyenda en vida, analizando su ascenso y los primeros pasos hacia su inevitable final. El 8 de diciembre de 1542, en el frío palacio de Linlithgow, donde el viento soplaba con fuerza, nació una niña. Para el reino de Escocia, este evento no fue una fiesta en el sentido estricto. El país atravesaba una crisis terrible. El padre de la recién nacida, el rey Jacobo V, agonizaba en el palacio de Falkland, destrozado no tanto por la enfermedad, sino por la vergüenza de una reciente derrota militar. Apenas 2 semanas antes del nacimiento de su hija, el ejército escocés había sido aplastado por los ingleses en la batalla de Solway Moss. El rey esperaba un heredero varón, un hijo capaz de unir a los clanes y frenar al eterno enemigo, Inglaterra. Pero cuando el mensajero le trajo la noticia del nacimiento de una niña, Jacobo V, según cuenta la leyenda, pronunció unas palabras proféticas sobre la dinastía Estuardo. Todo comenzó con una mujer y con una mujer terminará. 6 días después del nacimiento de su hija, el 14 de diciembre de 1542, el rey Jacobo V falleció. Con menos de una semana de vida, María Estuardo se convirtió en reina de Escocia. Fue un precedente único y peligroso. Un bebé de sexo femenino en el trono de un país desgarrado por conflictos internos y agresiones externas. El poder, naturalmente, no podía estar en manos de una niña. Inmediatamente estalló la lucha por la regencia, es decir, por el control real del país. Los principales contendientes eran el cardenal David Beaton, que representaba al Partido Católico y la alianza con Francia, y James Hamilton, conde de Arran, que se inclinaba hacia el protestantismo y la alianza con Inglaterra. La situación se complicaba porque en la vecina Inglaterra gobernaba el duro y ambicioso Enrique VIII. El rey inglés vio en la muerte de Jacobo V y en la coronación de la niña María la oportunidad perfecta para someter, por fin, a su vecino del norte. Enrique planeó casar a su hijo pequeño, Eduardo, con María Estuardo para unir ambas coronas bajo el poder de los Tudor. En julio de 1543 se firmó el Tratado de Greenwich, según el cual María, al cumplir 10 años, viajaría a Inglaterra para casarse con Eduardo. Sin embargo, la nobleza y el clero escoceses pronto comprendieron que ese tratado significaba en la práctica perder su independencia. En diciembre de ese mismo año, el Parlamento escocés anuló el acuerdo. La respuesta de Enrique VIII fue feroz. Inició una campaña militar que la historia bautizó con el irónico nombre de El Cortejo Brutal. Las tropas inglesas invadieron Escocia, quemaron ciudades, destruyeron abadías y saquearon tierras, intentando obligar a los escoceses por la fuerza a entregar a la reina. En estas circunstancias, la madre de la pequeña María, María de Guisa, jugó un papel clave. Era una mujer de voluntad de hierro, miembro de la poderosa casa francesa de los Guisa. Sabía que permanecer en Escocia era mortalmente peligroso para su hija. María de Guisa, católica devota y francesa, puso sus ojos en su tierra natal. Francia, viejo aliado de Escocia en la llamada Old Alliance, ofreció su ayuda. El rey de Francia, Enrique II, aceptó acoger a la joven reina, educarla en su corte y casarla con su hijo, el delfín Francisco. A cambio, Francia obtendría el control efectivo sobre Escocia. En julio de 1548 se firmó el Tratado de Haddington, que sellaba esta alianza. María Estuardo, de 5 años, debía abandonar su tierra natal por su seguridad y por un futuro de grandeza. Su partida se organizó como una operación militar. La flota inglesa patrullaba las aguas, lista para interceptar el barco de la reina. El 7 de agosto de 1548, la flotilla con María a bordo zarpó desde Dumbarton. Junto a ella viajaban 4 niñas de su edad, hijas de aristócratas escoceses. Curiosamente, todas se llamaban María. Pasaron a la historia como las 4 Marías: María Fleming, María Seton,
María Livingstone y María Beaton. El viaje fue turbulento y peligroso. Los barcos rodearon el extremo norte de Escocia para evitar a los ingleses y, tras poco más de una semana, el 13 de agosto, llegaron sanos y salvos a las costas de Francia, desembarcando en el puerto de Roscoff. El contraste entre la Escocia austera y devastada por la guerra y la Francia rica y floreciente era abismal. Para una niña de 5 años, aquel traslado no fue solo una mudanza, sino un cambio de civilización. La corte francesa de mediados del siglo XVI era considerada la más brillante de Europa. Era el centro del Renacimiento, donde se valoraban el arte, la poesía, la música y los modales refinados. El rey Enrique II recibió a la pequeña reina escocesa con entusiasmo. De inmediato declaró que María Estuardo se educaría junto a sus propios hijos y tendría precedencia sobre todos, excepto sus herederos directos. Enrique la llamaba su propia hija, y a menudo comentaba que nunca había conocido a una niña tan encantadora e inteligente. Sin embargo, no todos en la corte eran tan benevolentes. La esposa del rey, la famosa Catalina de Médici, miraba a María con recelo. La florentina veía en la pequeña Estuardo una amenaza, en parte debido a la influencia de los Guisa, tíos de María, que cada vez acumulaban más poder en la corte. No obstante, de cara a la galería, las formas se guardaban a la perfección. María creció rodeada del lujo de los castillos reales: Saint-Germain, Blois, Chambord, Fontainebleau. La educación que recibió María Estuardo en Francia fue excepcional, incluso para los altos estándares del Renacimiento. Su programa de estudios era intenso y variado. Aprendió latín, griego, italiano y español. Su lengua materna se convirtió, de hecho, en el francés, que hablaba y escribía con elegancia, mientras que el dialecto escocés se le iba olvidando, transformándose para ella en el lenguaje de los plebeyos. Además de idiomas, la joven reina estudió retórica, historia y geografía. Se prestaba gran atención a las artes. María tocaba maravillosamente el laúd y el virginal, antecesor del clavecín. Tenía una voz agradable y escribía poesía. La danza era parte obligada de la etiqueta cortesana, y sus contemporáneos destacaban la gracia con la que se movía. Pero su educación no se limitaba a los salones. María era una apasionada de la equitación y la cetrería, demostrando valentía y resistencia física. Al llegar a la adolescencia, María Estuardo se había convertido en una de las novias más codiciadas de Europa. Era extraordinariamente alta para una mujer de su época. Medía cerca de 1,80 m, lo que la hacía más alta que la mayoría de los hombres de la corte. Describían su apariencia como magnética: piel pálida, frente alta, ojos almendrados y cabello castaño rojizo. Poseía lo que hoy llamaríamos carisma, la capacidad de encantar a su interlocutor y acaparar toda la atención. Mientras María disfrutaba de la vida en Francia, en Escocia seguía gobernando su madre, María de Guisa, que había asumido la regencia en 1554. La situación en su patria era cada vez más tensa. La expansión del protestantismo, inspirada por el predicador John Knox, socavaba los cimientos de la Iglesia católica y la autoridad de la monarquía. María de Guisa libraba una lucha desesperada por conservar el trono para su hija, maniobrando entre los lores escoceses y la amenaza inglesa. Pero para la joven María, esos problemas parecían lejanos. Fue educada como una católica convencida, con total fe en el derecho divino de los reyes y en la firmeza de su poder. La educación francesa moldeó la personalidad de María Estuardo, pero también puso los cimientos de sus futuras tragedias. Se acostumbró al poder absoluto, a la veneración y al lujo. Vio un modelo de gobierno donde el monarca está por encima de la ley y la religión es el pilar inquebrantable del Estado. Desconocía por completo su país natal, sus leyes severas, el complejo sistema de clanes y el hecho de que el monarca escocés no era un dueño absoluto, sino el primero entre iguales, obligado a negociar constantemente con lores independientes y armados. Hacia el año 1558, los preparativos para el evento principal de su juventud estaban listos. María cumplió 15 años. Era reina de Escocia por derecho de nacimiento y se preparaba para ser reina de Francia por matrimonio. Parecía que el mundo entero estaba a sus pies y nada presagiaba la tormenta que pronto se desataría. La unión con el delfín Francisco, un joven enfermizo y débil, era el siguiente paso lógico en el grandioso plan dinástico diseñado por sus parientes. Este matrimonio debía unir dos naciones y crear un imperio capaz de enfrentarse a cualquier enemigo.
El 24 de abril de 1558, París estaba de fiesta. La Catedral de Notre Dame fue el escenario de uno de los eventos más suntuosos del siglo. Ese día, María Estuardo, de 15 años, se casaba con el delfín Francisco, de 14, hijo mayor del rey Enrique II. Para la corona francesa fue un día de triunfo. El matrimonio dinástico garantizaba prácticamente la anexión de Escocia a los dominios de los Valois. El contraste entre los novios era evidente para todos los presentes, aunque la corte guardaba un silencio protocolario. María, alta y majestuosa, resplandecía de salud y belleza con un lujoso vestido blanco bordado con diamantes. Una elección atrevida, ya que el blanco era tradicionalmente el color de luto de las reinas en Francia, pero María insistió en llevarlo. A su lado estaba Francisco, un adolescente bajo y enfermizo, de rostro hinchado y constitución frágil. Parecía un niño junto a su espléndida novia. Sin embargo, los contemporáneos señalaban que entre los jóvenes existía un cariño sincero. Habían crecido juntos y María trataba a Francisco con calidez, más como a un hermano menor que necesitaba protección que como a un esposo. Tras el brillo de la ceremonia se ocultaba una cínica jugada política. Días antes de la boda, el 4 de abril, los tíos de María, de la casa de Guisa, convencieron a la joven reina para que firmara 3 documentos secretos. En ellos, María legaba Escocia y sus derechos al trono inglés a la corona francesa en caso de morir sin descendencia. Con este acto, traicionaba de hecho los intereses de su patria, convirtiendo a Escocia en una provincia de Francia. Es muy probable que la joven de 15 años no comprendiera del todo la gravedad legal de aquellos papeles, confiando ciegamente en sus parientes. La vida feliz y despreocupada en la corte duró poco más de un año. En el verano de 1559, el rey Enrique II organizó un torneo de caballeros para celebrar el Tratado de Paz con España y la boda de su hija. El 30 de junio, el rey salió personalmente a la liza contra el conde Gabriel de Montgomery. El duelo terminó en tragedia. La lanza del conde se rompió contra la armadura del rey y una astilla afilada se clavó en el ojo de Enrique, penetrando en el cerebro. Tras 10 días de terrible agonía, el 10 de julio de 1559, Enrique II falleció. En ese instante, el estatus de María Estuardo cambió radicalmente. Su esposo se convirtió en el rey Francisco II y ella en reina de Francia. Tenía 16 años. Ahora unía en sus manos 2 coronas, la escocesa por nacimiento y la francesa por matrimonio. La influencia de sus tíos, el duque Francisco de Guisa y el cardenal Carlos de Lorena, alcanzó su punto máximo. De facto, eran ellos quienes gobernaban el inmenso país en nombre de su enfermizo sobrino, utilizando a María como el instrumento ideal para su política. Fue en este periodo cuando se dio el paso fatal que, en gran medida, predeterminó el trágico final de María 3 décadas después. En noviembre de 1558, murió en Inglaterra la reina María Tudor. El trono fue ocupado por Isabel I. Sin embargo, según el derecho canónico católico, Isabel era hija ilegítima de Enrique VIII y Ana Bolena, cuyo matrimonio no reconocía el Papa. Por tanto, a los ojos de la Europa católica, la heredera legítima del trono inglés era María Estuardo, bisnieta del rey Enrique VII. Bajo la influencia de los Guisa y del rey Enrique II, cuando aún vivía, María adoptó el título de reina de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Su escudo fue modificado. Al león escocés y las flores de lis francesas se sumaron los leopardos ingleses. La vajilla, los muebles y los tapices de la corte se decoraron con esta nueva simbología. Para Isabel I, que acababa de subir a un trono inglés inestable, aquello fue una declaración de guerra directa y un insulto público. Nunca olvidó ni perdonó ese gesto político, aunque la propia María, en aquel momento, probablemente lo veía solo como una cuestión de justicia heráldica y no como un intento real de tomar el poder. El reinado de Francisco II fue breve e inquietante. La salud del joven rey empeoraba rápidamente. Sufría fiebres constantes y mareos. La situación política en Francia también ardía. Los hugonotes, los protestantes franceses, preparaban complots contra el dominio católico de los Guisa. En marzo de 1560 se descubrió la conspiración de Amboise, un intento de secuestrar al rey. La rebelión fue aplastada con una crueldad increíble, y la joven María fue testigo de ejecuciones masivas en el patio del castillo de Amboise, lo que le causó una profunda conmoción.
pero el golpe principal del destino la esperaba a finales de año. En noviembre de 1560, el rey Francisco sufrió una inflamación en el oído. La infección derivó en un absceso cerebral. Los médicos no pudieron hacer nada. El 5 de diciembre de 1560, Francisco II murió. Tenía solo 16 años. Su reinado duró menos de año y medio. María Estuardo quedó viuda a los 18 años. De la noche a la mañana lo perdió todo. Al esposo al que amaba sinceramente, su estatus de reina de Francia y su protección política. Catalina de Médici pasó al primer plano. Los años de humillaciones en los que tuvo que soportar la influencia de la favorita Diana de Poitiers y la arrogancia de los Guisa habían terminado. Ahora Catalina se convertía en regente de su hijo de 10 años, Carlos IX. La viuda de Francisco II no solo sobraba en la corte francesa, sino que estorbaba. Catalina de Médici dejó claro que ya no había sitio para la escocesa en el Louvre. María se sumió en un luto profundo. Pasó 40 días en una habitación oscura, vestida de blanco, el color de luto de las reinas, por lo que recibió el apodo de la Reina Blanca. En esos días de soledad escribía poemas llenos de tristeza, llorando su pérdida y su juventud desaparecida. La situación empeoraba con las noticias que llegaban de casa. Medio año antes de la muerte de Francisco, en junio de 1560, había fallecido en Edimburgo la madre de María, María de Guisa. Escocia se había quedado sin gobernante. Los lores protestantes, conocidos como los lores de la congregación, apoyados por tropas inglesas, habían tomado el poder de facto. El Parlamento de Escocia adoptó oficialmente el protestantismo y prohibió la misa católica. María se enfrentaba a una difícil elección: quedarse en Francia como reina viuda, conformándose con una pensión y un papel secundario en la corte de Catalina de Médici, o regresar a una Escocia neblinosa, fría y hostil para intentar recuperar el poder real. El carácter de María Estuardo, su orgullo y la conciencia de su deber real no le permitieron elegir una vida tranquila en el exilio. Decidió volver. Fue una decisión valiente, casi temeraria. La Escocia de 1561 no era el mismo país que había dejado de niña. Era un estado regido por el severo calvinismo de John Knox, quien consideraba el gobierno de una mujer como algo monstruoso y contrario a Dios. La católica María se metía en la boca del lobo. Los preparativos para la partida llevaron varios meses. María intentó obtener de Isabel I garantías de paso seguro por aguas inglesas, pero recibió una fría negativa. Isabel exigía la ratificación del Tratado de Edimburgo, en el que María debía renunciar a sus pretensiones al trono inglés. María, mostrando firmeza diplomática, eludió la firma declarando que no podía dar esos pasos sin consultar al Parlamento escocés. El 14 de agosto de 1561, María Estuardo subió a bordo de una lujosa galera en el puerto de Calais. Con ella partía una escolta impresionante que incluía a sus fieles 4 Marías, sus tíos y multitud de sirvientes que llevaban consigo muebles valiosos, joyas y un vestuario digno de una reina. La leyenda cuenta que María permaneció en la popa del barco sin apartar la vista de la costa francesa que se alejaba hasta que ésta desapareció en la penumbra. Lloraba y repetía: «Adiós, Francia. Adiós, país amado. Creo que nunca volveré a verte». En esas palabras había un presagio. El capítulo más feliz y seguro de su vida se cerraba para siempre. La galera puso rumbo al norte, hacia las frías aguas del Mar del Norte. Por delante la esperaban las nieblas de Escocia y un destino que convertiría su nombre en leyenda. La mañana del 19 de agosto de 1561, 2 grandes galeras entraron en el puerto de Leith, cerca de Edimburgo. Una niebla densa e impenetrable envolvía la costa, ocultando los barcos hasta el mismo momento del atraque. El tiempo era tan lúgubre que los contemporáneos, incluido el severo predicador John Knox, vieron en ello un mal augurio. Knox escribió que, junto con la reina, había descendido sobre la tierra escocesa la tiniebla de la idolatría. La llegada de María tomó a los escoceses por sorpresa. Debido a la niebla y a la falta de comunicación, la recepción solemne no estaba lista. La reina de 18 años, acostumbrada al brillo y la organización de las ceremonias francesas, tuvo que esperar varias horas en la casa de un comerciante local hasta que enviaron una escolta por ella. En lugar de lujosos carruajes, la recibieron modestos ponis escoceses, lo que supuso el primer contraste doloroso con su vida anterior. Sin embargo,
Cuando la noticia de la llegada de la soberana se extendió por la zona, la gente sencilla salió a las calles para recibirla con alegría sincera. Escocia hacía mucho que no veía a un monarca adulto en su tierra. No obstante, el país al que regresó María era radicalmente distinto al que dejó en su infancia. Ya no era un reino católico, fiel a Roma y a Francia. Escocia había vivido la Reforma. El Parlamento había adoptado oficialmente el protestantismo, los monasterios habían sido disueltos y la misa católica declarada ilegal bajo pena de muerte. El líder espiritual de la nación era John Knox, un calvinista fanático que ejercía una influencia enorme sobre las mentes de los ciudadanos y la nobleza. Desde los primeros días de su gobierno personal, María Estuardo mostró una sabiduría política y una contención sorprendentes para su edad. Contra lo que esperaban las potencias católicas de Europa, no inició la contrarreforma ni intentó devolver el país al seno de la Iglesia Católica por la fuerza. En su lugar, proclamó una política de tolerancia religiosa. La reina reconoció oficialmente el statu quo de la Iglesia protestante, pero se reservó el derecho de practicar su religión en privado. Ya el primer domingo, tras su llegada, se celebró una misa católica en la capilla del Palacio de Holyrood. Esto provocó protestas furiosas en la corte. Lord Lindsay, junto a una multitud de fanáticos, gritaba que la muerte del idólatra es la muerte del enemigo de Dios, e intentó irrumpir en la capilla. La situación la salvó el medio hermano de la reina, Lord Jacobo Estuardo, futuro conde de Moray. A pesar de ser un protestante convencido, se plantó con la espada desenvainada ante las puertas de la capilla, defendiendo el derecho de su hermana a rezar como estaba acostumbrada. Los primeros 4 años del reinado de María suelen ser llamados por los historiadores la época dorada. Se rodeó de consejeros capaces, siendo los principales su hermano Jacobo Estuardo y el secretario de Estado William Maitland de Lethington. Ambos eran protestantes, lo que tranquilizó a la nobleza. María procuraba no inmiscuirse en disputas teológicas, concentrándose en los asuntos administrativos y en intentar mejorar las relaciones con Inglaterra. El Palacio de Holyrood se transformó. María trajo a la austera vida escocesa el espíritu del Renacimiento. En la corte volvió a sonar la música, se representaban obras de teatro, se celebraban bailes y mascaradas. La reina amaba la caza con pasión, podía pasar horas a caballo persiguiendo ciervos, y por las tardes bordaba, leía a autores latinos o jugaba a las cartas. Su belleza y encanto ejercían un efecto mágico sobre muchos de los rudos lores escoceses, que empezaban a ver en ella no a una muñeca papista, sino a una verdadera soberana. Sin embargo, la principal tarea política de la joven reina seguía siendo la cuestión del matrimonio. Sin esposo y sin heredero, la posición de la dinastía Estuardo continuaba siendo frágil. María era la novia más deseada de Europa y en todas las grandes capitales se hacían listas de pretendientes. Se barajaron las candidaturas de los reyes de Suecia y Dinamarca, del archiduque Carlos de Austria e incluso del demente hijo del rey español, Felipe II Don Carlos. Esta última opción era especialmente tentadora, pues prometía una alianza poderosísima con España, pero las negociaciones llegaron a un punto muerto debido a la evidente inestabilidad mental del príncipe. En ese momento apareció en escena una figura que lo cambió todo. En febrero de 1565 llegó a Escocia desde Inglaterra Enrique Estuardo, Lord Darnley. Tenía 19 años. Al igual que María, era nieto de la hermana de Enrique VIII, Margarita Tudor, y por tanto tenía derechos al trono inglés, inmediatamente después de los de la propia María. Además, llevaba el apellido Estuardo y era su primo hermano. Darnley causó una impresión imborrable en María. Era inusualmente alto, medía más de 1,90 m, lo que lo convertía en una pareja digna para la alta reina. María lo llamó el hombre mejor proporcionado que había visto jamás. Era rubio, de rostro delicado, bailaba de maravilla, tocaba el laúd y dominaba los modales mundanos. Al lado de los toscos varones escoceses, parecía un príncipe de cuento. El enamoramiento de María fue fulminante y apasionado. Pero tras las emociones también había un frío cálculo político. El matrimonio con Darnley unía 2 ramas de pretendientes al trono inglés, haciendo que los derechos de su posible hijo fueran indiscutibles. Era un desafío directo a Isabel I, quien, al enterarse de las intenciones de su prima, montó en cólera. Darnley era súbdito inglés y su matrimonio sin el permiso de la reina se consideraba traición. Pero a María eso ya no la detenía. Los consejeros de la reina, especialmente su hermano, el conde de Moray,
se oponían rotundamente a esta unión. Veían lo que la reina enamorada no alcanzaba a percibir. Tras la hermosa apariencia de Darnley se escondía una naturaleza vacía, vanidosa y viciosa. Era caprichoso, propenso a la bebida y absolutamente incapaz de gobernar un estado. Además, la familia de Darnley, los condes de Lennox, eran católicos, lo que amenazaba con romper la frágil paz religiosa del país. Sin escuchar las advertencias, el 29 de julio de 1565, María Estuardo se casó con Enrique Estuardo, Lord Darnley, en la capilla del Palacio de Holyrood. Vestía un traje de luto negro que solo se quitó tras la ceremonia, simbolizando el fin de su viudez. Con este paso desafió no solo a Isabel de Inglaterra, sino a gran parte de su propia nobleza. La boda se convirtió en el punto de inflexión de su reinado. El periodo de compromisos y calma había terminado. Por delante, a la reina le esperaban traiciones, rebeliones y sangre. La luna de miel fue aterradoramente breve. El matrimonio con Lord Darnley, sellado por un amor apasionado, provocó al instante una crisis política. El medio hermano de la reina, el conde de Moray, junto con otros lores protestantes, inició una revuelta conocida en la historia como la Persecución. En agosto y septiembre de 1565, María encabezó personalmente el ejército, persiguiendo a los rebeldes por las colinas de Escocia. Con pistolas en la silla de montar y un casco de acero, demostró una determinación envidiable, mientras que su joven esposo resultó ser un estorbo. La rebelión fue sofocada sin una batalla campal. Moray huyó a Inglaterra, pero aquella victoria marcó el principio del fin de la felicidad personal de la reina. Muy pronto, la venda cayó de los ojos de María. Enrique Estuardo, Lord Darnley, resultó ser no solo un inepto político, sino un hombre profundamente depravado. Al recibir el título de rey consorte, exigió la llamada corona matrimonial, el derecho a gobernar por sí mismo en caso de muerte de María. La reina, viendo su ebriedad, su libertinaje y su desequilibrio, se negó con firmeza. Darnley, ofendido y con la vanidad herida, comenzó a buscar aliados entre los mismos lores protestantes que poco antes se habían opuesto a su matrimonio. El centro del conflicto fue la figura del secretario personal de la reina, David Rizzio. Este italiano talentoso y ambicioso, llegado a Escocia en el séquito del embajador de Saboya, se ganó rápidamente la confianza de María. Ella valoraba su inteligencia, su musicalidad y su lealtad. A menudo jugaba con él a las cartas y le confiaba la correspondencia con las cortes europeas. La nobleza escocesa odiaba a ese advenedizo extranjero, y Darnley, instigado por los conspiradores, se convenció de que Rizzio era el amante de su esposa y el verdadero padre de su futuro hijo. Los sucesos del 9 de marzo de 1566 se convirtieron en una de las páginas más oscuras de la historia del Palacio de Holyrood. María estaba embarazada de 6 meses. Cenaba en sus aposentos privados en un círculo íntimo. Con ella estaban David Rizzio y su media hermana, la condesa de Argyle. De repente, Darnley entró en la habitación subiendo por una escalera secreta. Se sentó junto a su esposa y la abrazó, pero aquel gesto era una señal. Inmediatamente después irrumpió Lord Ruthven, pálido tras una enfermedad, vestido con armadura de combate completa. Ruthven exigió la entrega de Rizzio. La reina se puso en pie, protegiendo con su cuerpo al secretario, pero la pequeña habitación ya estaba llena de hombres armados. Volcaron la mesa. Rizzio, aferrándose a la falda de la reina, gritaba en un francés entrecortado: «¡Salva mi vida, señora! ¡Salva mi vida!». Uno de los conspiradores apuntó con una pistola al vientre de la embarazada María, mientras otros arrastraban al italiano. Lo sacaron a la antecámara vecina y lo asesinaron brutalmente, asestándole 56 puñaladas. La daga de Darnley fue dejada en el cuerpo del muerto como símbolo de su participación, aunque el propio rey probablemente no asestó ningún golpe. María Estuardo sobrevivió a esa noche prisionera en su propio palacio, temiendo por su vida y la de su hijo no nacido. Sin embargo, en esa situación crítica mostró un autocontrol increíble. Al comprender que los conspiradores usaban a Darnley como marioneta y que podrían eliminarlo después, logró convencer a su marido. Jugando con sus miedos y los restos de sus sentimientos, lo persuadió para organizar una fuga. La noche del 12 de marzo escaparon por un pasadizo subterráneo, cruzaron el cementerio de la abadía y cabalgaron hasta el castillo de Dunbar. Aquella cabalgada nocturna de 25 millas era mortalmente peligrosa para una mujer en avanzado estado de gestación.
Pero María resistió. En Dunbar se unieron a la reina tropas leales lideradas por el conde de Bothwell. Los conspiradores, habiendo perdido a su líder nominal, Darnley, huyeron de Edimburgo. María regresó a la capital como vencedora, pero su actitud hacia su marido había cambiado para siempre. Ahora veía en él no solo a un borracho, sino a un traidor y un asesino que había puesto en peligro la vida de su hijo. Externamente los esposos se reconciliaron, pero entre ellos se abrió un abismo de gélido desprecio. El 19 de junio de 1566, en una pequeña habitación revestida de paneles de roble en el castillo de Edimburgo, María Estuardo dio a luz a un hijo, Jacobo. El parto fue largo y difícil. Cuando le acercaron al niño, según cuenta la tradición, le dijo a Darnley: «Milord, Dios nos ha dado a usted y a mí un hijo cuya paternidad nadie puede disputar». Y añadió una frase profética: «Este niño unirá dos coronas». El nacimiento del heredero fortaleció la posición de María. Ahora Escocia tenía un futuro rey y los católicos ingleses una esperanza de restauración. En diciembre de 1566 se celebraron en el castillo de Stirling los fastuosos bautizos del príncipe Jacobo según el rito católico. Fue el último triunfo de María. Cabe destacar que el padre del niño, Lord Darnley, estuvo ausente en la ceremonia, aunque se encontraba en el castillo. Se sentía un marginado. Todos los cortesanos lo ignoraban y los diplomáticos se negaban a hablar con él. Hacia finales de 1566, la pregunta de qué hacer con Darnley se convirtió en la principal cuestión de la corte. El divorcio era imposible, ya que podía poner en duda la legitimidad del nacimiento del príncipe Jacobo. Darnley se volvía cada vez más peligroso. Intrigaba contra María, escribía quejas al Papa y a los reyes de Francia y España, afirmando que María no era una católica lo suficientemente ferviente. Los principales lores escoceses, Moray, Huntly, Argyll, Maitland y el cada vez más poderoso conde de Bothwell, firmaron un acuerdo conocido como el Bono de Craigmillar. Su objetivo era eliminar a Darnley por cualquier medio. Si María sabía o no del asesinato que se preparaba es una de las grandes discusiones de los historiadores desde hace 4 siglos, pero que ella buscaba desesperadamente una salida a esa trampa matrimonial era evidente para todos. A principios de 1567, Lord Darnley cayó enfermo. Estaba en Glasgow cuando su cuerpo se cubrió de unas pústulas aterradoras. Oficialmente se anunció que era viruela. Sin embargo, muchos en la corte susurraban sobre la enfermedad francesa, la sífilis, compañera frecuente de la vida disoluta del rey consorte. María Estuardo, mostrando misericordia cristiana o quizás siguiendo un frío cálculo, fue personalmente a recoger a su marido y lo trasladó a Edimburgo para su tratamiento. Darnley no quiso alojarse en el palacio de Holyrood, donde no se sentía seguro. Para su estancia se eligió una pequeña casa en las afueras de la ciudad, en un lugar llamado Kirk of Field, una antigua propiedad eclesiástica. El sitio parecía ideal para la cuarentena, tranquilo, con buen aire y jardín. La reina visitaba a menudo al enfermo, pasaba las tardes junto a su cama, jugaba a las cartas e incluso se quedaba a dormir en una habitación del piso de abajo. Parecía que la reconciliación de los esposos era un hecho. La noche del 9 de febrero de 1567, María pasó varias horas con su marido. Alrededor de las 10 de la noche recordó de pronto que había prometido asistir a la boda de su fiel sirviente, Bastian Pages, en Holyrood. Acompañada de portadores de antorchas, abandonó Kirk of Field y regresó al palacio. Darnley se quedó en la casa con su ayuda de cámara. A las 2 de la madrugada, una explosión de fuerza monstruosa sacudió Edimburgo. El estruendo se escuchó en toda la ciudad. Muchos habitantes salieron a las calles presas del pánico, pensando que había comenzado un bombardeo de artillería. La casa de Kirk of Field quedó totalmente destruida, convertida en un montón de piedras. Cuando el humo se disipó, la gente que llegó al lugar se encontró con una escena extraña. Los cuerpos de Enrique Darnley y su sirviente no se hallaron bajo los escombros, sino en el jardín, bajo un peral. Solo llevaban camisones. Cerca había una capa y una daga. Lo más misterioso era que los cuerpos no presentaban rastro alguno de la explosión ni quemaduras. El rey había sido estrangulado. Probablemente, al oír ruido o al oler la pólvora, intentó huir por la ventana, pero fue interceptado por los asesinos en el jardín. La explosión fue provocada después para ocultar las huellas o simplemente para infundir terror.
Este crimen se convirtió en el punto de inflexión en el destino de María. La opinión pública señaló a los culpables al instante. Por las noches, en las calles de Edimburgo empezaron a aparecer carteles y caricaturas que representaban a la reina como una sirena atrayendo a su marido hacia la muerte, y al conde de Bothwell como el ejecutor directo. James Hepburn, conde de Bothwell, era ese hombre de hierro en quien María se había acostumbrado a apoyarse en los momentos difíciles. Temerario, rudo y decidido, era todo lo opuesto al afeminado Darnley. El comportamiento de María tras el asesinato causó perplejidad en toda Europa. No declaró luto, no inició una investigación a gran escala y, de hecho, saboteó el proceso judicial. Cuando, bajo la presión de los familiares del asesinado, el juicio contra Bothwell se fijó finalmente para el 12 de abril, el acusado se presentó acompañado de 4.000 partidarios armados. Los testigos temieron declarar y el conde fue absuelto por falta de pruebas. Para la nobleza escocesa, aquello fue la señal definitiva. La reina encubría al asesino. Los acontecimientos se desarrollaron a una velocidad aterradora. El 19 de abril, Bothwell reunió a los principales lores en la taberna de Ainsley y les obligó a firmar un documento recomendándolo como nuevo esposo para la reina. Y ya el 24 de abril ocurrió un suceso que los historiadores interpretan de dos maneras. Cuando María regresaba de Stirling, donde había visitado a su hijo, Bothwell, con un destacamento de 800 jinetes, la interceptó en el puente de Almond. Llevó a la reina a su castillo de Dunbar. Si aquello fue un secuestro violento y una violación, como afirmó más tarde María intentando justificarse, o si fue una farsa acordada de antemano para dar a la reina una excusa para casarse con un hombre sin sangre real, es algo que no se sabe con certeza hasta hoy. En el castillo de Dunbar, María pasó una semana con Bothwell. Durante ese tiempo, el conde logró divorciarse apresuradamente de su esposa, Lady Jean Gordon. El 3 de mayo la pareja regresó a Edimburgo, y el 15 de mayo de 1567, apenas 3 meses después del asesinato de Darnley, María Estuardo se casó con James Hepburn, conde de Bothwell. La ceremonia se realizó por el rito protestante, lo que terminó de alejar de la reina a sus aliados católicos del continente. Hubo pocos invitados en la boda y, según testigos presenciales, María no parecía una novia feliz, sino una mujer destrozada. Este matrimonio fue un suicidio político. Los lores escoceses, incluso aquellos que antes apoyaban a Bothwell, se unieron ahora contra él. No podían permitir que el presunto asesino del rey gobernara el país. Contra la pareja impía se alzó una rebelión bajo la bandera de la protección del pequeño príncipe Jacobo. El 15 de junio de 1567, dos ejércitos se encontraron en Carberry Hill, cerca de Edimburgo. Fue una extraña batalla en la que no se disparó ni una sola vez. El ejército de la reina se desvanecía ante sus ojos. Los soldados desertaban, no queriendo morir por el odiado Bothwell. El calor era insoportable. Las negociaciones duraron todo el día. Los lores exigían la entrega de Bothwell, prometiendo devolver la obediencia a la reina. Comprendiendo la desesperación de la situación, María convenció a su marido de que se marchara. Tras una breve despedida, Bothwell saltó a su caballo y huyó del campo de batalla. Nunca más volverían a verse. Bothwell acabaría sus días en una prisión danesa, perdiendo la razón encadenado a un poste. María, por su parte, se entregó a la merced de los lores, creyendo en sus promesas. Sin embargo, no hubo misericordia. Llevaron a la reina a Edimburgo como prisionera. La multitud en las calles, caldeada por los sermones, gritaba: «¡Quemada la puta! ¡Quemada la asesina!». La llevaron por la milla real con un vestido sucio y polvoriento bajo los abucheos del populacho. Fue la humillación más profunda de su vida. Al día siguiente la trasladaron al castillo de Loch Leven, situado en una isla en medio de un lago. Allí, en total aislamiento, destrozada moral y físicamente, sufrió un aborto de gemelos. Presuntamente de Bothwell, María se enfrentó a un cruel ultimátum. Los lores Lindsay y Ruthven pusieron ante ella el documento de abdicación. La elección era simple: la firma o la muerte. El 24 de julio de 1567, María Estuardo, llorando y protestando, firmó el acta de abdicación del trono. 5 días después, el 29 de julio, su hijo de 1 año fue coronado en la iglesia de Stirling como el rey Jacobo VI de Escocia. Su regente pasó a ser el medio hermano de María, el conde de Moray.
La época del gobierno de María Estuardo en Escocia había terminado. Comenzaba la época de su legendario cautiverio. El castillo insular de Loch Leven se convirtió para María Estuardo no solo en una prisión, sino en un lugar de profunda soledad y reflexión. Durante casi 11 meses estuvo bajo la estricta vigilancia de Lady Margaret Douglas, madre del mismo conde de Moray que ahora gobernaba Escocia en nombre de su hijo. Parecía que la carrera política de María había terminado. Estaba depuesta, deshonrada e incomunicada del mundo exterior. Sin embargo, aquella mujer de 25 años poseía una fuerza vital increíble y, lo que es más importante, la capacidad de encantar a la gente incluso en cautiverio. Pronto quedó claro que los muros de la prisión no eran tan inexpugnables si había aliados dentro. El encanto de la reina surtió efecto en el hermano menor del carcelero, George Douglas, y en su joven pariente Willie Douglas. Idearon un audaz plan de fuga. El 2 de mayo de 1568 fue el día en que la historia pudo haber cambiado de rumbo. Durante la cena, cuando la guarnición del castillo bajó la guardia, Willie Douglas lanzó una servilleta sobre las llaves que estaban en la mesa junto al castellano y las robó sin ser visto. María, disfrazada con el vestido de una simple sirvienta, se deslizó por las puertas, que fueron cerradas inmediatamente desde fuera para impedir una persecución inmediata. En el muelle la esperaba un bote. Según la leyenda, cuando se alejaron a una distancia segura, Willie arrojó las llaves del castillo a las oscuras aguas del lago Loch Leven. En la orilla, a la reina ya la esperaba el fiel George Douglas con caballos. Tras una frenética cabalgada nocturna, María llegó al castillo de Niddry, donde fue recibida por partidarios del poderoso clan Hamilton. La noticia de la fuga de la reina recorrió Escocia al instante. A María empezaron a unirse nobles descontentos con el duro gobierno del regente Moray. En solo una semana, bajo sus estandartes, se reunieron cerca de 6.000 hombres, una fuerza considerable para la época. María declaró nula su abdicación, ya que había sido obtenida bajo amenaza de muerte, y exigió la devolución de su trono. El conde de Moray, que se encontraba en Glasgow, no rehuyó el combate. El choque decisivo tuvo lugar el 13 de mayo de 1568 en Langside, lo que hoy es un barrio de la ciudad de Glasgow. A pesar de la superioridad numérica del ejército de la reina, sus tropas estaban comandadas por lores indecisos y enfrentados entre sí. El ejército del regente Moray era más disciplinado y ocupaba una altura estratégicamente ventajosa. La batalla duró apenas 45 minutos. La carga de la caballería de los Hamilton se ahogó bajo el fuego de los arcabuceros, desatando el pánico y una huida desordenada. María observaba la derrota desde una colina cercana. Al comprender que todo había terminado, giró su caballo y huyó del campo de batalla aterrorizada. Aquello fuese el inicio de una loca carrera hacia el sur. María y su escaso séquito cabalgaron 60 millas sin descanso, sin atreverse a parar ni para comer, temiendo que los hombres del regente los alcanzaran. Llegaron a la abadía de Dundrennan, a orillas del fiordo de Solway. Allí, María se enfrentó a la elección más fatal de su vida. Podía intentar llegar por mar a Francia, donde conservaba posesiones y contactos, aunque era poco probable que Catalina de Médici la recibiera con los brazos abiertos. Pero María tomó otra decisión. Creía en la solidaridad real y en los lazos de sangre. Decidió pedir ayuda a su prima, la reina de Inglaterra, Isabel I. El 16 de mayo de 1568, en un sencillo barco de pesca, María Estuardo cruzó el fiordo y desembarcó en el puerto inglés de Workington. Llevaba un vestido de viaje sencillo y no tenía nada consigo, salvo las joyas que portaba y la certeza de que la reina inglesa la ayudaría a recuperar el trono. No sabía que, al pisar suelo inglés, nunca más volvería a ser libre. Para Isabel I, la llegada de María se convirtió en una pesadilla política. Por un lado, ayudar a una reina depuesta a recuperar el trono por la fuerza de las armas significaba la guerra con la Escocia protestante, que era su único vecino seguro en el norte. Por otro lado, permitir que los súbditos derrocaran impunemente a un ungido de Dios era un precedente peligroso para la propia Isabel. Simplemente dejar ir a María a Francia era imposible. Eso daría a los franceses una poderosa baza contra Inglaterra. Ejecutarla sin juicio era impensable. Isabel eligió la táctica de las dilaciones infinitas. Trasladaron a María al castillo de Carlisle y luego, más lejos de la frontera escocesa, al castillo de Bolton en Yorkshire.
Isabel se negó a reunirse con su prima hasta que ésta no fuera absuelta de la acusación del asesinato de su marido, Lord Darnley. Para la investigación se designó un proceso especial que pasó a la historia como las conferencias de York y Westminster. Fue allí donde el regente Moray presentó las famosas Cartas del Cofre, una colección de 8 cartas y varios sonetos, supuestamente escritos por María a Bothwell, que probaban su complicidad en el asesinato de Darnley. La autenticidad de estas cartas sigue generando debate hasta hoy. Muchos historiadores las consideran una hábil falsificación o una compilación creada por los enemigos de la reina. María negó categóricamente su autoría y exigió una reunión personal con Isabel, lo que le fue denegado. El veredicto de la comisión fue confuso. La culpa no estaba probada, pero la inocencia tampoco confirmada. Era exactamente lo que Isabel necesitaba, una incertidumbre jurídica que le permitía mantener a su rival bajo llave por tiempo indefinido. Así comenzó el cautiverio de 19 años de María Estuardo. Fue un encierro extraño. No estaba en un calabozo con grilletes. Se le concedió el estatus de invitada con libertad de movimiento restringida. Tenía su propia corte, un equipo de sirvientes que a veces llegaba a las 40 personas, incluyendo cocinero, boticario y secretarios. Le servían platos exquisitos en vajilla de plata bajo un dosel que simbolizaba su estatus real. Los gastos de manutención de María eran enormes y suponían una pesada carga para el tesoro de Isabel y los bolsillos de los nobles a quienes se encargaba su custodia. A principios de 1569 trasladaron a María al sombrío y húmedo castillo de Tutbury y designaron como guardianes a George Talbot, conde de Shrewsbury, y a su esposa Elizabeth, conocida como Bess de Hardwicke. El conde de Shrewsbury era un hombre de honor, pero sufría infinitamente por la responsabilidad. Debía evitar la fuga de la mujer más astuta de Europa. Bess de Hardwicke, por el contrario, al principio trabó amistad con la prisionera. Pasaban horas juntas bordando. Se conservan sus trabajos conjuntos, complejos tapices con imágenes alegóricas, en las que María a menudo cifraba mensajes sobre su destino, representándose a sí misma como un ratón atrapado por un gato pelirrojo, en alusión a la pelirroja Isabel, o como un pájaro en una jaula. Sin embargo, la jaula de oro seguía siendo una jaula. María era trasladada constantemente de un castillo a otro. Sheffield, Chatsworth, Wingfield. Esto se hacía para que no pudiera establecer contactos fiables con la población local ni preparar una fuga. Su correspondencia estaba sometida a censura, pero la reina dominó rápidamente el arte de la criptografía. Lavanderas, mensajeros y comerciantes ocasionales se convertían en parte de su red secreta. Escribía cartas con códigos cifrados. Las escondía en los tacones de los zapatos, en barriles de cerveza o en el forro de la ropa. María no perdía la esperanza. Aún se consideraba la reina legítima de 2 estados. Para la Europa católica se convirtió en un símbolo de martirio, en la bandera viva de la contrarreforma. Mientras Isabel envejecía sin marido ni hijos, María seguía siendo la madre del único heredero que algún día uniría a Gran Bretaña. Esto convertía su existencia en una amenaza constante y real para la vida de Isabel. Cada año de cautiverio solo aumentaba la tensión. Alrededor de la solitaria figura en los castillos ingleses empezaban a acumularse las sombras de conspiraciones internacionales. La presencia de María Estuardo en suelo inglés actuaba como un imán para todos los descontentos con el gobierno de Isabel I. El norte de Inglaterra, tradicionalmente conservador y fiel al catolicismo, fue el primero en responder a esta llamada silenciosa. Los aristócratas locales, que se sentían apartados del poder por los nuevos consejeros protestantes de Isabel, veían en la reina escocesa no solo a una prisionera, sino una alternativa legítima y un símbolo del retorno a la antigua fe. A finales de 1569, la tensión en el norte alcanzó un punto crítico. Los condes de Northumberland y Westmoreland iniciaron una revuelta que pasó a la historia como el Levantamiento del Norte. El 14 de noviembre, los rebeldes entraron en Durham. Por primera vez en una década, en la majestuosa catedral de Durham, se celebró una misa católica y los devocionarios protestantes fueron quemados públicamente. El ejército de los insurgentes, que contaba con unos 6.000 hombres, avanzó hacia el sur bajo estandartes con la imagen de las 5 llagas de Cristo. Su objetivo era liberar a María Estuardo del castillo de Tutbury. Isabel I reaccionó al instante y con dureza. María fue trasladada a toda prisa a la ciudad de Coventry, lejos de la zona de combate.
El ejército real, bajo el mando del conde de Sussex, salió al encuentro de los rebeldes. El levantamiento, mal organizado y sin apoyo externo, se desmoronó al primer choque serio. Los líderes huyeron a Escocia y a los participantes rasos les esperaba una represalia cruel. Por orden de Isabel fueron ejecutadas más de 600 personas en distintas ciudades del norte para dar una lección a los insumisos. Sin embargo, el incendio ideológico no hacía más que avivarse. En febrero de 1570, el Papa Pío V emitió una bula titulada Regnans in Excelsis, reinando en las alturas. Este documento tuvo el efecto de una bomba. El Papa excomulgó oficialmente a Isabel I, la declaró hereje, y lo más importante, liberó a todos sus súbditos del juramento de fidelidad. Desde ese momento, para un católico inglés, el asesinato o derrocamiento de Isabel dejaba de ser un pecado para convertirse, en esencia, en un deber religioso. A los ojos de Roma, María Estuardo pasó a ser la única reina legítima de Inglaterra. La escalada del conflicto llevó al surgimiento del primer gran complot internacional, conocido como la conspiración de Ridolfi. Su arquitecto fue el banquero florentino Roberto Ridolfi, quien, valiéndose de sus conexiones financieras, viajaba continuamente entre Londres, Bruselas, Madrid y Roma. El plan, que maduró hacia el año 1571, era grandioso y mortal para la corona inglesa. Suponía el desembarco de 6.000 soldados españoles del duque de Alba, que entonces se hallaba en los Países Bajos, en el puerto inglés de Harwich. Simultáneamente, los católicos ingleses debían iniciar una revuelta, tomar Londres y liberar a María. La figura clave de la conspiración dentro de Inglaterra fue Thomas Howard, cuarto duque de Norfolk. Era el par más rico e influyente del reino, además de primo segundo de Isabel. Aunque Norfolk era protestante, sus ambiciones pesaron más que su lealtad religiosa. Ridolfi y María le propusieron un trato. Lideraría el golpe de Estado, se casaría con María Estuardo y se convertiría en rey consorte. Para Norfolk, que se sentía infravalorado en la corte de Isabel, la tentación de ceñirse la corona fue demasiado fuerte. Inició una correspondencia secreta con María, jurándole su lealtad. El esquema se derrumbó gracias a la vigilancia de William Cecil, Lord Burghley, el principal consejero de Isabel, y a su red de espionaje, que cobraba cada vez más fuerza. En la primavera de 1571, detuvieron en el puerto de Dover a un mensajero con cartas cifradas. Bajo tortura, confesó los nombres. Las pistas condujeron a la residencia londinense del duque de Norfolk, donde hallaron mensajes cifrados de María ocultos bajo las tejas del techo. El descubrimiento de la conspiración de Ridolfi causó conmoción. Quedó claro que María Estuardo no era una simple víctima pasiva de las circunstancias, sino una jugadora activa dispuesta a autorizar una invasión extranjera por su libertad. El Parlamento de Inglaterra enfureció, exigiendo cortar la cabeza a la hidra escocesa. Los obispos de la Iglesia anglicana pedían abiertamente la ejecución de María, argumentando que mientras ella viviera, la vida de Isabel corría peligro. Sin embargo, Isabel I volvió a titubear. La ejecución de una reina ungida, su propia prima, le parecía un sacrilegio y un precedente peligrosísimo. Solo accedió a la ejecución del duque de Norfolk. En junio de 1572, Norfolk, el frustrado esposo de María, fue decapitado en la colina de la Torre. A la propia María la despojaron de los restos de sus privilegios reales, le redujeron el personal de servicio, endurecieron el régimen de vigilancia y la aislaron casi por completo del mundo exterior. Siguió un periodo de relativa calma que duró casi 10 años. María Estuardo continuó viviendo bajo la supervisión del conde de Shrewsbury, quien, agotado por la responsabilidad y los gastos, pedía constantemente a Isabel que le liberara de aquella obligación, honorable pero pesada. La salud de María empezó a flaquear. La humedad de los castillos ingleses y la falta de ejercicio derivaron en un reumatismo severo. Había días en los que apenas podía caminar y debía moverse en una silla. No obstante, su espíritu no se quebró. Seguía llevando una vida política activa, aunque secreta. La reina dedicaba una enorme cantidad de tiempo al bordado. Esta actividad no era para ella un simple pasatiempo, sino una forma de comunicación y desahogo psicológico. Creaba composiciones complejas con divisas en latín llenas de significados ocultos. Por ejemplo, bordó una imagen de una vid siendo podada por un jardinero con la inscripción Viresit vulnere virtus, es decir, la virtud se fortalece con la herida. Era un mensaje para sus partidarios.
El sufrimiento solo la hacía más fuerte. También escribía multitud de cartas. A su hijo en Escocia, a los Guisa en Francia, al embajador español. María creó toda una academia de criptografía en su prisión. Utilizaba nomencladores complejos, cifras donde las letras se sustituían por símbolos y se usaban signos especiales para nombres y palabras frecuentes. Sus secretarios escondían las cartas en los huecos de los tacones, las cosían en el forro de la ropa de los mensajeros o usaban tinta invisible. Isabel y su nuevo jefe de inteligencia, Francis Walsingham, conocían esta actividad. Sabían que mientras María respirase, las conspiraciones no cesarían. Walsingham, un hombre pragmático y fanáticamente leal a la causa protestante, inició su juego largo. No se limitaba a interceptar las cartas de María, sino que permitía que llegaran a su destinatario, copiando y descifrando minuciosamente su contenido. Esperaba el momento en que la reina escocesa cometiera un error fatal, no solo apoyar la idea de una rebelión, sino aprobar personal e inequívocamente el asesinato de Isabel. Y María, cansada de un cautiverio interminable, perdiendo la salud y la esperanza, caminaba lenta pero inexorablemente hacia esa trampa. Hacia mediados de la década de los 80 del siglo XVI, la situación de María Estuardo se volvió desesperada. En 1585 fue designado como su guardián Sir Amyas Paulet, un puritano estricto que, a diferencia del amable conde de Shrewsbury, odiaba sinceramente a su prisionera. La consideraba una enemiga de la fe verdadera y la trataba con una severidad manifiesta. Paulet cortó de inmediato todos los canales secretos de comunicación de la reina. Sobornar a los sirvientes se volvió imposible, e incluso se prohibió a las lavanderas hablar con la reclusa. María quedó en un aislamiento informativo total en el castillo de Chartley, sin saber qué ocurría en el mundo. Fue precisamente ese aislamiento el que utilizó Sir Francis Walsingham, jefe de los espías de Isabel, para crear su trampa más famosa y letal. Walsingham comprendía que, para ejecutar a María legalmente, necesitaba una prueba irrefutable de su participación en la planificación del asesinato de Isabel, y si tal conspiración no existía, había que provocarla. El instrumento de la provocación fue Gilbert Gifford, un joven católico reclutado por Walsingham. Gifford llegó al castillo de Chartley y ofreció un método seguro para enviar cartas. El esquema era genialmente simple. Un cervecero local que suministraba cerveza a la corte de la reina escondía las cartas en un tapón impermeable dentro del barril de cerveza. María, hambrienta de noticias, se aferró con alegría a esta oportunidad, sin sospechar que cada barril pasaba primero por las manos del agente de Walsingham. Las cartas se abrían con cuidado, se copiaban, se volvían a sellar por la mano experta del maestro falsificador Arthur Gregory y solo entonces se enviaban al destinatario. Walsingham leía cada palabra de la reina. Pronto cayó en esta red el candidato ideal para el papel de conspirador, Anthony Babington. Era un noble rico de 24 años, romántico y católico ferviente, que soñaba con la gloria de ser el salvador de la fe. A su alrededor se unió un grupo de jóvenes dispuestos a todo. El plan de Babington, diseñado en la primavera de 1586, era ambicioso: invasión española, liberación de María Estuardo y, como elemento clave, la eliminación de Isabel I. El 6 de julio de 1586, Babington envió a María una larga carta cifrada en la que detallaba el plan. Escribía sobre 6 nobles caballeros, listos para llevar a cabo la ejecución trágica, un eufemismo para el asesinato de la reina Isabel. Ese fue el momento de la verdad. Walsingham, tras leer la copia de la carta, se quedó esperando. Si María rechazaba el plan o simplemente guardaba silencio sobre el asesinato, las pruebas para la ejecución serían insuficientes. El 17 de julio de 1586, María Estuardo cometió el error fatal. Al dictar la respuesta a sus secretarios Nau y Curle, no solo aprobó los planes de invasión y de su liberación, sino que dio su consentimiento táctico para eliminar a su rival. Escribió: «Que los 6 caballeros pongan manos a la obra», y aconsejó cómo actuar mejor tras consumar el hecho. Cuando la carta llegó a Walsingham, supo que había ganado. Su descifrador, Thomas Felipes, no solo descifró el mensaje, sino que dibujó una horca en el sobre, un macabro signo de triunfo. Ahora el gobierno inglés tenía la confirmación documental de la alta traición de la reina escocesa. Los arrestos comenzaron en agosto. Anthony Babington y sus cómplices fueron capturados,
torturados y ejecutados en septiembre con especial crueldad. Los colgaron, los bajaron de la soga aún vivos y los destriparon ante la multitud. Mientras tanto, bajo el pretexto de una cacería, sacaron a María del castillo de Chartley, hacia la mansión Tixall. Durante su ausencia, los hombres de Walsingham registraron sus aposentos, incautaron todos los documentos y arrestaron a sus secretarios. Cuando María regresó y vio los cofres forzados, lo entendió todo. Volviéndose hacia los mendigos agolpados en las puertas, dijo: «No me queda nada para vosotros, me lo han quitado todo». En octubre de 1586, trasladaron a María al sombrío castillo de Fotheringhay, en Northamptonshire. Fue allí donde debía celebrarse el juicio. Se trataba de un caso jurídico sin precedentes. Juzgaban a la reina ungida de otro estado. Al principio, María se negó a reconocer la autoridad del tribunal, declarando con lógica: «Soy una reina, no una súbdita, y no puedo ser juzgada por las leyes de Inglaterra». Sin embargo, la amenazaron con celebrar el juicio sin su presencia, lo que la privaría de la oportunidad de defender su honor. El 14 de octubre, en el gran salón del castillo de Fotheringhay, comenzaron las audiencias. Contra una mujer sola, privada de abogados y del derecho a revisar los documentos, se alinearon 36 pares de Inglaterra, juristas expertos y jueces. María se defendió con una dignidad y un ingenio increíbles. Señaló que sus secretarios podían haber sido forzados a dar falsos testimonios bajo tortura y exigió ver los originales de las cartas, que la acusación no tenía, solo copias. Pero el desenlace estaba escrito. La prueba principal fueron las confesiones de sus secretarios y las transcripciones de las cartas interceptadas. El 25 de octubre, el tribunal, reunido ya en la Cámara Estrellada de Westminster, sin la presencia de la acusada, emitió el veredicto. María Estuardo, llamada Reina de Escocia, es culpable de planear la muerte de la reina Isabel. El Parlamento exigió la ejecución inmediata. Llegaron meses de espera angustiosa. Isabel I se enfrentaba a un dilema moral y político complicadísimo. Firmar la sentencia de muerte de una reina significaba violar el principio sagrado de la inviolabilidad del monarca. Isabel temía que ese ejemplo inspirara a otros al regicidio y recelaba de la venganza de Francia y España. Ganaba tiempo buscando otras vías. Se sabe que insinuó a su carcelero, Amyas Paulet, que le gustaría que encontrara la forma de acortar la vida de María sin una orden oficial, por ejemplo, mediante veneno o una muerte accidental. Pero el honesto puritano Paulet se negó indignado a convertirse en un sicario, respondiendo que no mancharía su conciencia. Finalmente, el 1 de febrero de 1587, cansada de la presión de los consejeros y de los rumores de nuevas conspiraciones, Isabel firmó la sentencia de muerte. Lo hizo con prisas, entre un montón de otros papeles, y ordenó de inmediato al secretario William Davison que sellara el documento con lacre. Más tarde afirmaría que solo quería tener los papeles listos por si acaso, pero que no había dado la orden de ejecutarlos. El consejo privado, encabezado por Lord Burghley, decidió no dar a la reina la oportunidad de cambiar de opinión. Sin informar a Isabel, enviaron inmediatamente la sentencia a Fotheringhay. El 7 de febrero, los condes de Shrewsbury y Kent llegaron al castillo y anunciaron a María que moriría a la mañana siguiente. La reina escuchó la sentencia con calma. Se santiguó y dijo que la muerte era para ella una liberación deseada tras 20 años de sufrimiento. Pasó el resto de la noche no durmiendo, sino rezando y escribiendo cartas de despedida. Repartió sus modestas pertenencias entre los sirvientes, procurando no ofender a ninguno. María se preparaba para su última aparición no como una criminal, sino como una mártir católica cuya muerte sería su mayor victoria. La mañana del 8 de febrero de 1587 amaneció fría y gris en el castillo de Fotheringhay. En el gran salón, donde solían celebrarse los banquetes, se alzaba ahora un cadalso de madera de 2 pies de altura, cubierto con una tela negra. Alrededor se congregaron unos 300 espectadores, nobles locales, funcionarios y guardias. En la sala reinaba un silencio opresivo, roto solo por el crujido de la leña en la enorme chimenea. Cerca de las 8 de la mañana, María Estuardo salió de sus aposentos. Los años de encierro y la humedad de los castillos ingleses habían destrozado su salud. Debido al severo reumatismo, caminaba con dificultad, por lo que la sostenían 2 guardias. Pero, a pesar de la fragilidad física, la mujer de 44 años conservaba una grandeza verdaderamente real.
Caminaba con la cabeza alta, tranquila y concentrada. Su atuendo para la última salida estaba pensado al detalle. María vestía un traje de satén y terciopelo negro, bordado en oro. Del cuello le colgaba una cruz de oro. De la cintura pendía un rosario y en las manos apretaba un crucifijo de marfil. Un velo blanco le cubría la cabeza hasta el suelo. Cuando subió al cadalso, escuchó la sentencia de muerte, leída por el conde de Ville, con un rostro absolutamente impasible como si no hablaran de ella. Llegó el momento de los últimos preparativos. El verdugo, apodado Bull, y su ayudante, siguiendo la costumbre, se arrodillaron ante la víctima y le pidieron perdón por lo que iban a hacer. María les respondió: «Os perdono de todo corazón, pues ahora, espero, pondréis fin a todas mis desdichas». Entonces comenzó el momento más dramático de aquella mañana. Las doncellas ayudaron a la reina a quitarse el vestido negro superior y el velo. La sala ahogó un grito. Bajo el luto del terciopelo negro apareció un vestido interior de color rojo oscuro. En la simbología católica, el rojo es el color del martirio, el color de la sangre derramada por la fe. Fue el último y brillante gesto político y religioso de María Estuardo. No moría como una criminal condenada por conspiración, sino como una mártir católica, y quería que el mundo la recordara exactamente así. María se despidió de sus sirvientes, ordenándoles que no lloraran. Se vendó los ojos con un pañuelo blanco y se arrodilló. Colocó la cabeza en el tajo, extendiendo los brazos. Sus últimas palabras sonaron en latín, claras y fuertes. In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. La ejecución fue terrible. El verdugo, probablemente nervioso por el alto estatus de la víctima, asestó el primer golpe fallido. El hacha dio en la parte posterior de la cabeza, sin cortar el cuello. María no gritó, solo emitió un gemido sordo, pero no se movió. Fue necesario un segundo golpe, pero tampoco separó la cabeza por completo. Solo cortó profundamente la carne. El verdugo tuvo que asestar un tercer golpe y usar el hacha como cuchillo para cortar los tejidos restantes. Cuando todo terminó, el verdugo agarró la cabeza cortada por el cabello y la levantó, gritando el tradicional: «Dios salve a la reina». Y aquí ocurrió el último incidente trágico que conmocionó a los presentes incluso más que la propia muerte. En la mano del verdugo quedó solo una peluca pelirroja. La cabeza de la reina cayó al estrado, revelando un cabello cortado muy corto y completamente canoso. Ante los espectadores apareció no la belleza legendaria que conocían por los retratos, sino una mujer agotada, prematuramente envejecida, cuya vida estuvo llena de privaciones. La muerte de María Estuardo provocó una reacción inmediata en toda Europa. El mundo católico estaba furioso. En París, Roma y Madrid se celebraron solemnes misas de fúnebres. María, cuya reputación en vida había sido manchada por el escandaloso matrimonio con Bothwell y la sospecha del asesinato de Darnley, tras su muerte quedó instantáneamente purificada a los ojos del público. Se convirtió en símbolo de la lucha contra la herejía protestante, en una víctima santa. El rey español, Felipe II, al recibir la noticia de la ejecución, aceleró los preparativos de su armada invencible para invadir Inglaterra, teniendo ahora pleno derecho moral para ello. Una venganza sagrada. En Londres, la reacción de Isabel I fue violenta y contradictoria. Cuando le informaron de que la sentencia se había ejecutado, entró en un estado cercano a la histeria. La reina declaró que nunca había ordenado enviar la orden firmada a Fotheringhay. Echó toda la culpa a sus consejeros, especialmente al secretario William Davison, que fue arrojado de inmediato a la torre, y a Lord Burghley, a quien se negó a ver durante meses. Isabel vistió luto público y escribió una carta al hijo de María, el rey escocés Jacobo VI, calificando la ejecución de desgraciado accidente y expresando su más profundo pesar. Los historiadores aún discuten si ese pesar era sincero o una brillante actuación necesaria para evitar la guerra con Escocia y Francia. Fuera como fuese, Jacobo VI, tras indignarse de cara a la galería, aceptó las disculpas y mantuvo su alianza con Inglaterra, no queriendo arriesgar su derecho al trono inglés. El cuerpo de María Estuardo permaneció varios meses en el castillo de Fotheringhay mientras lo embalsamaban. Solo en agosto de 1587 se celebró el funeral en la catedral de Peterborough, frente a la tumba de otra reina repudiada, Catalina de Aragón.
pero ni siquiera en la muerte halló María el descanso definitivo en ese lugar. Su historia, finalizada con un golpe de hacha, en realidad solo acababa de empezar en los siglos venideros. La historia ama las paradojas, y el destino póstumo de María Estuardo se convirtió quizás en la mayor ironía de la crónica británica. La reina que perdió 3 coronas, la libertad y la vida, terminó ganando la batalla dinástica que duró siglos. El 24 de marzo de 1603 falleció Isabel I. La gran dinastía Tudor se extinguió. El trono inglés pasó al heredero varón legítimo más cercano, el rey de Escocia Jacobo VI, el único hijo de María Estuardo. Aquel día se cumplió la profecía dicha por María al nacer su hijo. 2 naciones eternamente enemigas, Inglaterra y Escocia, se unieron bajo el cetro de un solo monarca. Lo que no pudieron lograr los reyes ingleses con fuego y espada durante numerosas guerras, se realizó pacíficamente gracias a la línea de sangre de María. Sus descendientes, la dinastía Estuardo, gobernaron el Reino Unido durante más de 100 años, y la actual familia real británica desciende directamente de ella. En 1612, el hijo de María, el rey Jacobo I de Inglaterra, realizó un acto de respeto filial que también tenía un profundo sentido político. Ordenó exhumar el cuerpo de su madre de la Catedral de Peterborough y trasladarlo a la Abadía de Westminster, el panteón principal de los reyes ingleses. Allí se erigió para ella un magnífico sepulcro de mármol, que en fastuosidad y belleza supera incluso a la tumba de Isabel I. Por un extraño capricho del destino y del arquitecto, las 2 grandes rivales, que nunca se vieron en vida, descansan ahora en naves contiguas de la misma capilla, separadas solo por unos metros de piedra. Pero el legado de María Estuardo va mucho más allá de los árboles genealógicos. Su trágica vida se convirtió casi al instante en un mito que empezó a cobrar vida propia en el arte. Para los escritores y poetas del romanticismo fue la heroína ideal, una mujer hermosa y apasionada, víctima de un mundo cruel de política y ambiciones masculinas. Friedrich Schiller inventó en su famosa obra la escena del encuentro entre María e Isabel en un parque, una escena que nunca ocurrió en la realidad, pero que se convirtió en la imagen canónica de su enfrentamiento, el choque entre un corazón ardiente y una razón fría. Compositores, desde Gaetano Donizetti hasta autores modernos, le dedicaron óperas donde la verdad histórica a menudo cedía paso a la verdad emocional. El cine de los siglos XX y XXI ha vuelto una y otra vez a su figura, intentando descifrar el enigma de su personalidad. ¿Fue una idealista ingenua incapaz de sobrevivir en el nido de víboras de la política escocesa? ¿O fue una intrigante astuta dispuesta a asesinar a su marido por poder y pasión? Los historiadores siguen debatiendo, pero la mayoría coincide en una cosa. María Estuardo fue una persona del Renacimiento arrojada a la dura realidad de la Reforma. Creyó en la sacralidad del poder real y en la inmutabilidad de las tradiciones en un tiempo en que el mundo a su alrededor cambiaba vertiginosamente cuando los dogmas religiosos se derrumbaban y el poder del monarca dejaba de ser absoluto. Su desgracia no estuvo tanto en sus errores personales, sino en estar en el momento y lugar equivocados. Intentó gobernar como monarca absoluta en un país donde el poder real pertenecía a los clanes y a los predicadores. Su destino sirve también como un recordatorio brutal de lo vulnerable que era la posición de una mujer en el poder en el siglo XVI. Tanto María como Isabel se enfrentaron al mismo prejuicio de una sociedad que consideraba el gobierno femenino antinatural, pero eligieron estrategias de supervivencia diferentes. Isabel renunció al matrimonio y a la maternidad, convirtiéndose en un icono asexuado, la reina virgen, desposada con la nación. María, en cambio, intentó compaginar el poder con la vida de una mujer, con el amor, el matrimonio y la maternidad. Y por ese intento pagó el precio más alto. Hoy, más de 4 siglos después de la ejecución en el castillo de Fotheringhay, María Estuardo sigue siendo una de las figuras más reconocibles y debatidas de la historia europea. Su vida es un recordatorio eterno de la fragilidad del destino humano ante la gran historia. Es el relato de cómo una corona puede pesar más que unos grilletes y de cómo el cadalso puede ser el único camino hacia la inmortalidad. A fin de cuentas, María Estuardo, la trágica reina de 3 coronas, obtuvo lo que tanto anheló en vida, la memoria eterna y el amor de los descendientes que siguen admirando su entereza y llorando su caída.